Bueno, Dios les bendiga y bienvenidos. Vamos a entrar a la palabra el día de hoy y quiero pedirles que abran sus Biblias o que las enciendan, ¿verdad? Como ahora es electrónica. En Proverbios 3, Proverbios capítulo 3 y versículo 13. Proverbios 3:13, y dice la palabra de Dios: bienaventurado el hombre, dice, que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Dice verso 14, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Dice verso 15, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable una vez más, ¿verdad? Estamos necesitados de su palabra y anhelamos escuchar su mensaje para nosotros esta mañana. Papito, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar una vez más reunidos. Y queremos suplicarte, Señor, una vez más que tú nos hables, que hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Somos necesitados, Señor, y sedientos de ti, como dice el Salmo, como el ciervo brama por las aguas, así, Señor, clama por ti nuestra alma. Te pedimos también que nuestro corazón, nuestra vida, sea una buena tierra que pueda dar mucho fruto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. La semana anterior empezamos a estudiar y a compartir un poco acerca de la importancia de escoger, ¿verdad? Que muchas veces Dios en el libre albedrío nos da libertad a nosotros para que nosotros elijamos. Por eso aún el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice: miren, todo nos es lícito, dice, mas no todo nos conviene, dice. Entonces no hay una imposición de parte de Dios, ¿verdad? De decir: tú no vas a jugar fútbol, porque quizá a él no le hace mal, ¿verdad? Pero a otro quizás sí le hace mal, y a él sí le dicen: mira, tú no vas a jugar fútbol. O lo que pasa en el llamado al ministerio, ¿verdad? Muchos dicen: yo voy a ser un empresario y voy a tener mis negocios. Y Dios dice: no, tú vas a servirme, vas a ser un siervo, ¿verdad? Y uno dice: Señor, pero ¿y aquel por qué sí lo dejas, verdad? Poner su empresa y tener su negocio, porque son otros tratos, ¿verdad? Entonces no hay imposición de parte de Dios. Y cuando le habla al apóstol Pablo, el apóstol Pablo escribe en el libro de los Hechos, cuando está hablando con uno de los reyes, le dice: Agripa, me parece que es, rey Agripa, le doy gracias a Dios que no fui rebelde a la visión. Y entonces ahí deja ver nuevamente el libre albedrío que Dios nos da, ¿verdad? Porque Él, cuando dice gracias a Dios que no fui rebelde, deja entender que Él pudo haber sido rebelde a la visión de Dios. O sea, Dios se le pudo haber revelado en camino a Damasco, y Él hubiera dicho: ¿sabes qué, Señor? No quiero, ¿verdad? O renuncio, o rechazo, o no sé, como hizo Jonás, ¿verdad? Porque Jonás rechazó el llamado que Dios le estaba haciendo, ¿verdad? Dios le había dicho: vas a Nínive, y él dijo: sí, Señor, ahí voy, y agarra para otro lado, ¿verdad? Se rebeló en contra del llamado de Dios. Pero entonces nosotros en ese libre albedrío podemos elegir muchas cosas, y lamentablemente, porque no es algo alegre, ¿verdad? A veces es lamentable, muchas veces podemos elegir cosas malas, ¿verdad? Por ejemplo, podemos elegir amigos malos o amigas que en lugar de acercarnos a Dios, en lugar de que nos acerquen a Él, que nos consagremos, nos alejan de Él, ¿verdad? Hablábamos la semana pasada que dice la Biblia: no erréis, dice, las malas conversaciones
corrompen, dice, las buenas costumbres. Entonces, pero para tener conversaciones, quiere decir que uno se tiene que juntar con otras personas. Y ya viste cómo vino la fulanita, y ya viste que no sé qué, y mira que no sé cuánto. Malas conversaciones, ¿verdad? Que al final lo único que hacen es corromper. Qué diferente cuando uno se reúne con alguien, ¿verdad? Y vieras de que, y el Señor me habló en proverbios, y empieza uno a compartir remas, y es de edificación, ¿verdad? Porque la Biblia dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero aún ahí elegimos, ¿verdad? Elegimos prestar nuestro oído a lo malo, ¿verdad? O al chisme, o a cosas que muchas veces no se pueden comprobar, ¿verdad? Porque ese es un chisme, ¿verdad? Al final es algo que es que un primo de un amigo, de un vecino, me dijo que dice que le dijeron y le contaron. Entonces no está, como dicen los patojos, ¿verdad? No está en nada, porque son solo rumores, ¿verdad? Pero entonces en todo eso que elegimos, yo le preguntaba al Señor, y me pasé preguntándole toda la semana, y le decía, Señor, ¿cómo podemos elegir lo mejor? Le decía. Porque muchas veces hacemos elecciones en nuestra vida y elegimos cosas tal vez buenas, tal vez agradables, como veíamos en Romanos, dice lo bueno, agradable y perfecto, pero no alcanzamos la perfección de lo que Dios quiere, ¿verdad? Y después estamos ahí, algunos, ¿verdad? Algunos nos pasa que estamos quejándonos con el Señor, Señor, mira, y que cómo es posible, y no soy tu hijo, y no te sirvo, y empezamos a reclamar, ¿verdad? Y Dios nos dice, pero si el que eligió fuiste tú, ¿verdad? Si el que tomó la decisión fuiste tú. Entonces yo le preguntaba al Señor durante toda la semana y le decía, Señor, y entonces, ¿qué será bueno pedir? Le decía yo. Y me puse a pensar, porque hablábamos de Moisés, que Moisés dice, Señor, tu presencia, que tu presencia vaya conmigo. Pero eso era lo que él necesitaba, ¿verdad? Pero quizá muchas veces necesitamos otras cosas. Y entonces empecé a hacer a evaluar un listado. Decía, Señor, ¿qué tal si te pido, vamos a ver, unos 10 millones, 40 de euros o de libras esterlinas para que rinda más, ¿verdad? O ¿qué tal si te pido mansiones, castillos? Y empecé a pensar con el Señor, ¿qué será bueno pedir? O cuando Moisés dijo, tu presencia, la verdad que tu presencia, Señor, es lo máximo, ¿verdad? Porque podríamos estar rodeados de muchas cosas, y lo hemos mencionado, ¿verdad? Que el templo de Jerusalén tenía, en los tiempos de Jesús, tenía oro, tenía joyas preciosas, que Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, porque iban a derribar todo para sacar las piedras preciosas y el oro, pero no tenía el arca del pacto, lo había perdido. Entonces yo me quedé pensando, yo le decía, Señor, de veras que tu presencia es una de las cosas mayores que podemos pedir, ¿verdad? Pero luego el Señor me llevó a este pasaje de Proverbios 13, y entonces veía que dice, bienaventurado el hombre, dice, que haya sabiduría. Y me impresionó porque no todos la hayan, ¿verdad? Muchos llegaron a ser reyes de Israel, y la Biblia dice, y vino fulano de tal, en el libro de Crónicas y de Reyes, ¿verdad? Dice, y vino fulano de tal, y empezó a reinar a tal edad, y luego dice, e hizo lo malo delante de Dios. Entonces se perdió, se desvió. ¿Saben cómo es eso? Como que nosotros estemos pidiéndole a Dios por mucho tiempo, Señor, te pido que me des un carro para ir a la iglesia y buscarte, y cuando me des el carro te voy a ir a buscar y le voy a dar jalón a los hermanos, y después viene Dios y da el carro, y en lugar de ir a la iglesia toma para otro lado, ¿verdad? Entonces eso le pasaba a los reyes de Israel, ¿verdad? Alcanzaban lo que querían,
lo que Dios les había prometido, lo que ellos anhelaban o quizá le pedían en algún momento o esperaban en algún momento. Y cuando lo alcanzaban, se desviaban. Entonces yo le decía al Señor, Señor, qué triste es uno desviarse en el propósito, que todos nos hemos desviado en algún momento, ¿verdad? O nos hemos perdido, aún estando dentro de la iglesia. Fíjense que a mí me impresiona cuando empieza la revelación de Apocalipsis, en Apocalipsis 2, y le dice, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. No estaban en el mundo, no estaban perdidos, no se habían ido, en lugar de ir a la iglesia, se habían ido al partido de fútbol, ¿verdad? Por ejemplo, sino que estaban dentro de la iglesia. Y luego agrega más, porque por ejemplo con la iglesia de Éfeso dice, yo conozco tus obras, yo conozco que disciernes a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, tu arduo trabajo, dice. Y le empieza a echar flores, ¿verdad? A piropear. Claro, Señor, si así nos gusta aquí en esta iglesia, servimos con amor. Y entonces en eso viene el Señor y le dice, pero tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Y luego, si no fuera poco eso, después le dice, por tanto, le dice, recuerda de dónde has caído, le dice, y arrepiéntete. Y entonces ahí se queda uno como decía Chespirito, a chanfle, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? Porque si nosotros visualizáramos eso por un momento, imaginémonos que viene el Señor y nos dice, ven hija mía, acompáñame, o hijo mío, vamos a ir a hacer un tour por las iglesias de Asia. Y entonces mira esta iglesia, ¿verdad? ¡Ay, Señor, cómo sirven! ¡Con qué esfuerzo! Y ahí están trabajando arduamente. Mira, ahí les apareció un falso apóstol y lo discernieron y no recibieron su doctrina. Eso es lo que está diciendo. Yo quisiera estar en esta iglesia, ser como esta iglesia. Y el Señor le dice, no, le dice, esta iglesia ha dejado su primer amor. Aunque por fuera todo se ve bonito, ¿verdad? Pero han dejado su primer amor y están caídos, dice. Yo me acuerdo que cuando, hace años, ¿verdad? Cuando uno hablaba con algún hermano, ¿qué tal, hermano? ¿Y cómo está? Ya no lo hemos visto en la iglesia, ¿cómo ha estado? Sí, es que he andado ahí caído, porque se fue de la iglesia. Pero acá, en ese versículo que hablábamos de Apocalipsis 2, dice que estando dentro de la iglesia y estando sirviendo arduamente, estaba caído. Y Dios le habla y le dice, arrepiéntete. Y eso me impresionaba, y me impresionaba también en eso de elegir que cuando María está a los pies de Jesús, ¿verdad? Atenta, escuchando todo lo que está hablando, ¿verdad? A veces cuando nos juntamos con algún ministro, ¿verdad? Que empieza a compartir de las revelaciones de Dios, todos estamos así, ¿verdad? Como hace 15 días en el discipulado, ¿verdad? No nos queríamos ir escuchando todo lo que se estaba compartiendo. Y yo me imagino a María así, extasiada, prestando atención, escuchando al maestro lo que enseñaba, y Marta por allá corriendo pasaba, solo se quedaba viendo, ya voy, Señor, espérame, ya va a salir. Pasaba para este lado corriendo, ya falta poco. Y entonces Jesús le dice, Marta escogió algo bueno porque me está sirviendo, pero María, dice, ha escogido la mejor parte, dice. Y luego añade, dice, la cual no le será quitada, dice. Fíjense que a veces cuando uno sirve, y hablando del servicio, hay un refrán popular, ¿verdad? Que dice, mal paga el diablo a quien bien le sirve, dice. Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Pero es muy cierto, ¿verdad? A veces lo vemos con los cantantes de rock, ¿verdad? Cantantes de rock que sacan letras satánicas. Yo me acuerdo que un compañero de estudios me molestaba y me decía, oye, esto, mira, porque sabía que yo era cristiano, ¿verdad? Era una letra que hablaba de la bestia del 666 y con un rock así bien pesado, ¿verdad? Y entonces
muchos de estos cantantes que le están sirviendo bien al enemigo, ¿verdad? Prosperan por un tiempo, crecen, tienen dinero, fama, limosinas, mujeres, si son mujeres tienen hombres, tienen todo lo que pudieran desear, como hablábamos de Salomón, ¿verdad? Que obtuvo todo lo que quería durante un tiempo, pero después les llega su factura, ¿verdad? Bueno, ya disfrutaste, ahora te toca pagar, ¿verdad? Mira, aquí está la factura. Y vemos que terminan muertos de sobredosis de drogas, muchos de ellos, otros terminan muriendo, terminan mal. Pero igual muchas veces es aún con el servicio en la iglesia, ¿verdad? Podría ser que como le pasaba a esta iglesia. Y también pensando en todo eso, entonces me llevaba el Señor a este pasaje de Proverbios y dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, dice. Y hemos hablado que bienaventurado es una palabra que dice dichoso, ¿verdad? O 3 veces dichoso, como decir, ¡ala, qué feliz, qué dichoso, qué afortunado, o bienaventurado, ¿verdad? El que haya la sabiduría, porque veíamos que muchos no la hallan, ¿verdad? Como estos reyes de Israel, como muchos siervos de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, dice la Biblia que Salomón, por ejemplo, adquirió mucha sabiduría, pero otros reyes no, y dice, y que obtiene la inteligencia, dice. Eso me impresionaba también, porque siempre hemos hablado, ¿verdad?, de la sabiduría de Salomón y de lo que él obtuvo. Pero aquí está hablando sabiduría e inteligencia. Y si me acompañan ahora a 2 de Crónicas 1:10. Y miren lo que dice la Biblia. Aquí está hablando de Salomón. Y entonces Salomón dice, le hace una petición a Dios y le dice: dame ahora sabiduría y ciencia, dice, para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y Dios dijo a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de tus enemigos, sino que, dice, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Ahora, me impresionó algo en este pasaje, que mencionábamos también la semana anterior, que muchas veces en lo que elegimos hay combinaciones que exponencian el poder, ¿verdad? Porque hablábamos, por ejemplo, del hierro, ¿verdad? El hierro solo se va oxidando, es más flexible, ¿verdad? Maleable. Por ejemplo, alguien puede agarrar una barra de hierro, ¿verdad? Y la dobla. Pero una barra de acero está así, ¿verdad? Como dice Bernita Cabal, ¿verdad? Es más maleable el hierro que el acero. Pero ¿cómo se consigue el acero? Combinando el hierro con otra aleación. Y entonces también en lo que pedimos, muchas veces podemos hacer combinaciones, ¿verdad? Por eso decía la Biblia en Corintios: anhelad los mejores dones, dice. Porque nosotros podemos anhelar dones que sean mejores, y dice, y sobre todo que profeticéis, porque la profecía edifica a la iglesia. Y entonces siempre hemos visto que Salomón pidió sabiduría, pero yo no le había prestado atención y no había visto que no solo pidió sabiduría, sino que también pidió ciencia. Y no solo Dios le dio sabiduría, sino que también le dio ciencia.
y le dio todo lo demás. Y entonces me ponía a pensar que cuando dice la Biblia, mas buscad primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia, dice. Pero miren todo lo que habla ahí, porque a veces pensamos que buscar el reino de Dios es ir a la iglesia solamente. Es que yo estoy buscando el reino de Dios porque estoy asistiendo a la iglesia, o estoy asistiendo al discipulado, o me estoy reuniendo. Pero no, dice la Biblia que buscar primeramente el reino de Dios es buscar el gobierno de Dios en esta tierra. Por eso cuando Jesús enseña a orar, dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo cuando habla y dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces miren qué tremendo esto, porque entonces nos habla el Señor que muchas veces quizá hemos estado confundidos, ¿verdad? O equivocados. No, es que yo estoy buscando el reino. Es que yo estoy sirviendo al Señor. Sí, lo estás sirviendo, pero has dejado tu primer amor. Sí, estás buscando, estás yendo a la iglesia, pero no estás buscando el gobierno de Dios sobre tu vida. Miren qué tremendo lo que voy a comentar, pero pasa a veces, puede pasar en algunas iglesias, en algunos lugares recónditos, sucede, ¿verdad? Es que esa iglesia llega fulano de tal, que es dueño de tal empresa. A esa iglesia llega fulano de tal que tiene tal puesto en el gobierno. Entonces puede haber un interés distinto al de buscar a Dios. Por eso dice la Biblia, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón, ¿verdad? Pero muchas veces pueden haber intereses en nosotros. Y yo les he dicho, lo he comentado y no es motivo de orgullo, ¿verdad? Pero cuando empezamos a servir con los jóvenes hace años, que nos tocó servir como pastores de jóvenes, había en mi corazón un interés de decir, Señor, yo te sirvo, pero tú prosperas mi negocio, Señor. Señor, yo te sirvo, pero tú salvas mi empresa de que se vaya a la quiebra. ¿Y saben qué pasó? Que quebró. Porque no había un corazón íntegro, ¿verdad? O genuino delante de Dios para buscar a Él. Entonces, viene ahora el Señor y quiero seguir avanzando. Y ya vimos que no solamente le da sabiduría, sino que le da ciencia, le da inteligencia. Ahora, miren qué lindo, porque cuando al final quebró nuestro negocio y tuvimos que cerrar e incluso dejamos el servicio, yo me recuerdo que yo fui a hablar con el pastor y le dije, mira, la verdad que nosotros no somos, yo me considero que no somos aptos para servir, le dije, porque mira, nos fue mal, quebró el negocio, todavía le debemos al del local, tenemos otras cuentas que pagar, entonces no somos, y venimos a devolver el privilegio, a dejarlo, y fue bien duro, fue difícil, pero miren cómo Dios obra, porque cuando devolvimos el servicio, entonces dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Vámonos a Guatemala. Estábamos viviendo en Chela, ¿verdad? Y empezamos a venir los fines de semana para inscribirnos a un curso de academia, para aprender más de la Biblia y para empezar a recibir. Pero en ese lapso empezó el Señor a obrar en el corazón y empezó, Señor, cómo extraño los servicios, a los jóvenes de la alabanza, qué grupón el que teníamos, y miren, hasta hoy en día como los extraño, qué grupón de alabanza, guitarrista, baterista, tecladista, no sabíamos lo que teníamos. Y cuando dejamos el servicio y empezamos a extrañar, entonces el Señor cambia el corazón, ¿verdad?
Y entonces dice, ahora sí hay un corazón genuino. Y entonces yo le dije, Señor, la verdad que extraño, le decía yo. Extraño todo eso. Extraño el servicio, extraño las reuniones, los jóvenes. Y entonces el Señor dijo, ahora sí, dijo. Y eso era lo que yo estaba esperando. Y entonces viene el Señor y nos habíamos quedado sin negocio y me llaman para trabajar en una empresa. Y era un buen trabajo. Había tocado 80,000 puertas sin que se abrieran. Y en ese momento que el corazón fue genuino, se abre la puerta y regresamos a Shela. Entonces ya no nos íbamos a venir aquí a Guatemala. Dios dijo, no, falta un espacio más allá. Y en ese tiempo, cuando volvimos, hasta el mover en la iglesia cambió. Empezamos a ver cosas de Dios tremendas. Empezamos a tener actividades, la gente era bendecida, la gente empezó a llegar, empezó a crecer el grupo, porque el corazón cambió. Entonces podemos tener en nuestro corazón, estar eligiendo cosas que no son. Pero ahora miren, otra vez volvamos a la sabiduría. Viene Dios y le habla a Salomón y le dice, te voy a dar sabiduría y te voy a dar ciencia, voy a combinar cosas. Y miren 2 de Crónicas 9:2. Miren lo que sucede aquí en 2 de Crónicas 9:2. Llega una reina, la reina de Saba, desde muy lejos a visitar a Salomón, porque había escuchado acerca de lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Miren, cuando nosotros vemos los avivamientos de Dios en la Biblia, viene gente de muchos lugares. Este último despertar que hubo en Estados Unidos el año anterior, ¿verdad? En una universidad, no recuerdo el nombre exactamente, pero empezó a llegar gente de diferentes estados y llegaban para ir a ver lo que estaba pasando ahí, y entraban y estaba la adoración, la alabanza, y unos caían, otros lloraban, otros porque llegaban a ver lo que habían escuchado de que Dios estaba moviendo en ese lugar. Igual sucede aquí con el rey Salomón, ¿verdad? La gente empezó a escuchar y dice que llegaba de todos los reinos, llegaban a escuchar la sabiduría de Salomón y a ver toda la riqueza y la bendición que Dios les había dado. Si yo les preguntara hoy, ¿cuántos quisieran que la gente oyera de la bendición que Dios nos ha dado a nosotros? No pensemos como iglesia, pensemos hoy en lo individual. A la hermana Mirnita, es que mire, yo quería conocerla porque me han contado de que Dios cómo la usa. Mire, qué gusto conocerle, he escuchado de usted. Miren qué bendición esa. Pero eso es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso cuando dice, yo deseo que seas bendecido y abundado para que tengas para compartir con el necesitado, dice. Y siempre pensamos en dinero, ¿verdad? Ah, sí, Señor, amén, recibo, que venga ese dinero, así tengo para ayudar. Ahí si me para en un semáforo alguien necesitado, le saco un billetillo, ¿verdad? Como aquellas pistolas, ¿verdad? Mi hermano me compartió el año pasado un video donde él andaba en un lugar y estaban esas maquinitas, ¿verdad? Que tiran esos billetes falsos y... Pero fíjense que a veces eso de compartir con el necesitado no solamente es dinero. Aquellos apóstoles que van entrando al templo le dicen al cojo, no tengo oro ni plata, dice. Se meten la mano a la bolsa y la sacan y dicen, no tengo, pero lo que tengo te doy, le dice. En el nombre de Jesús, levántate, y entra saltando al templo. Ahora, si hiciéramos un análisis, ¿qué fue mejor?
Le pudieron haber dado una moneda y hubiera seguido ahí tirado. Entonces, lo que le dieron fue mejor. Entonces, hay cosas mejores y en eso hemos estado compartiendo. Y entonces, miren, llega esta reina y le dice, pero Salomón, segunda de Crónicas 9:2, le respondió a todas sus preguntas. ¿Cuántas preguntas pueden haber en nosotros? Miren, a veces a mí me surgen un montón de preguntas, de todo tipo, escatológicas, ministeriales, seculares, de todo tipo. Y a veces le pregunto al Señor, ¿verdad? Señor, mira, y esto, como esta pregunta que le hacía, ¿verdad? Señor, ¿y entonces qué escojo, verdad? ¿Qué pido? Porque podríamos pedir, como pidió el pueblo de Israel, Señor, queremos carne, Señor, los ajos de Egipto. No sabían lo que estaban pidiendo, ¿verdad? Ni sabían lo que les esperaba adelante. A veces cuando nosotros salimos del mundo o salimos de las cosas pasadas, ¿verdad? Y estamos anhelando, Señor, los ajos de Egipto, las cebollas de Egipto. Y el Señor dice, ay Dios, si estos supieran, allá les esperan unas ubonas, tierra que fluye leche y miel, de abundancia. Y estos aquí suspirando por el pasado. Pero dice que empezaron a pedir carne y hasta les salió por las narices. Entonces no les aprovechó. Entonces yo le decía, Señor, ¿qué podemos pedir? Pero miren acá, Salomón en su sabiduría, dice, respondió a todas sus preguntas y nada hubo que Salomón no le contestase. ¡Hala, qué bonito, ¿verdad? Señor, mira, ¿saben qué me gustaría preguntarle a mí al Señor? De cosas futuras, ¿verdad? Que qué bonito, ¿verdad? Señor, mira, ¿y qué va a pasar con tal situación? Pero a veces el Señor nos deja ver luces. Yo no sé si a ustedes el Señor les ha dejado ver luces acerca del futuro, pero a veces, como hizo con José, ¿verdad? Le dijo, mira, te voy a mostrar el futuro. Y veía 2 espigas doblándose ante él. Veía el sol, la luna, las estrellas inclinándose ante él. Y entonces cuando él estaba en la peor dificultad, ¿verdad? Hablábamos esta semana de eso, comentábamos con Miriam. Cuando él estaba en la peor dificultad, en el pozo, después en la caravana como esclavo, después en el mercado de esclavos, después en la casa de Potifar, después en la cárcel, después que lo olvida el copero. Cuando él está pasando todas esas circunstancias, él recuerda y dice, pero Dios me mostró un futuro. Por eso dice en Jeremías, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien, dice, y no de mal, dice, para darles un futuro, dice, y una esperanza. Entonces yo me imagino a José, porque en estas preguntas, ¿verdad? A veces queremos preguntar del futuro. Señor, mira, ¿y cómo se va a resolver esto al final? Y a veces es incierto, ¿verdad? Pero en Dios podemos estar confiados, ¿verdad? Y seguros que aunque quizá por momentos lo que vemos es incierto o es dificultoso, como hablábamos también el miércoles en el discipulado de Elías, ¿verdad? Y su criado. Señor, mira, nos tienen rodeados, hoy sí aquí quedamos, pongámonos a cuentas. Y entonces él le dice, no, Señor, abre sus ojos para que vea que son más los que están de nuestro lado que los que están en contra de nosotros. Pero miren, avancemos aquí. Y entonces dice, y viendo la reina de Saba la sabiduría de Salomón, pero no se queda ahí en la sabiduría, sino que sigue y dice, y viendo la casa que había edificado y las viandas en su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, quedó asombrada, dice. Ahora miren, pasémoslo al plano espiritual. Dice el apóstol Pablo, ¿qué hay cuando os reunís? Dice, hay palabra de sabiduría, hay profecía, hay adoración, hay alabanza. Pero ¿qué hay cuando os reunís?
¿Será que pueden ver en nosotros? Es que se le ve el gozo del Señor, se refleja en su rostro, porque dice que a Moisés tenía que cubrirse la cara porque era tal la gloria, dice, que no lo podían ver porque él había visto cara a cara al Señor. Pero imaginémonos esto, un lugar, una congregación donde dice, aquí se ve el avivamiento, pero no se ve solamente en el número de gente, no se ve solamente, se ve, miren el maestresala, miren las vestiduras, miren los dones que tiene, miren el rostro, el gozo del Señor reflejado en su vida, miren la sabiduría con la que actúa. Nos falta, ¿verdad? Yo le digo al Señor, Señor, gracias por hablarnos porque nos falta, ¿verdad? A mí me falta, me hace falta en eso. Pero miren entonces, regresando a Proverbios 3, porque ahora, ¿por qué habla el Señor de sabiduría? Y regresemos a Proverbios 3 y verso 10. Leamos nuevamente el verso 15, dice, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Fíjense que en las empresas, bueno, yo lo he visto, ¿verdad? A veces me ha tocado, la gente se pelea por los puestos, ¿verdad? Como dicen, le mueven la silla a otros con tal de escalar, con tal de ir, ponen en mal a otros, ¿verdad? Mira, jefe, usted no está para saberlo, ni yo para contárselo, ¿verdad? Pero era que fulanito, por ahí escuché que usted lo quería ascender, ¿verdad? Pero mire, la verdad que a él no le conviene. Existe, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque se pelean por alcanzar los puestos que tienen mejor remuneración, mejor paga, o se pelean por el mercado, se pelean por los negocios. Yo me acuerdo que en Discovery había una serie que hablaba de los más grandes millonarios de Estados Unidos, ¿verdad? De la revolución industrial, los dueños de ferrocarriles, los dueños del petróleo, todos esos grandes magnates se pelean por esas riquezas, pero nunca vemos a gente peleándose por alcanzar sabiduría. Es que quiero la sabiduría, a ver dónde hay un sabio que me enseñe, quiero adquirir sabiduría, quiero estudiar la palabra. Dice que, miren que Proverbios, cuando empieza el libro de Proverbios, dice, los proverbios de Salomón, para ser sabio y experto, para adquirir sabiduría, para adquirir prudencia, pero muchos no lo escudriñan, ¿verdad? O no lo escudriñamos, digamos, sino que vamos yo quiero el de los dones, yo quiero el de la unción, quiero el del poder, quiero el del ministerio. Pero mira, podés edificar sobre todo eso, como dice Pablo, ¿verdad? Mire cada uno cómo sobreedifica sobre el fundamento que es Cristo, pero puede edificar con paja, heno, dice, y hojarasca. ¡Ah, qué bonito! Todas las hojas ahí. Imaginémonos aquellas hojas de Canadá, ¿verdad? Esa maple, perdón, de colores, cuando empieza el otoño y qué lindas esas hojas. Pero pasa alguien y le echa un fosforito y se acabó todo. Entonces, muchas veces podemos estar anhelando otras cosas y no anhelar la sabiduría. Ahora miren lo que dice el verso 16. A ver, mire, ¿y por qué habla tanto de la sabiduría Salomón? ¿Por qué quiere convencernos de que pidamos sabiduría? ¿Por qué no mejor joyas preciosas? Dice que más preciosa que las piedras preciosas, y nada de lo que podamos desear se puede comparar con ella. Y entonces este versículo me gusta mucho y me encanta, y es uno de mis versículos favoritos, verso 16, porque dice, largura de días está en su mano derecha, dice, y en su izquierda riquezas y honra, dice. Ahora miren qué interesante es, porque mucha gente también habla. Se recuerdan que hasta hay una historia de los tiempos de la conquista española, que buscaban la fuente de la juventud
y algunos decían que estaba en la Florida y que estaba por ahí en los pantanos, y no me recuerdo qué personaje, Pinzón creo, no me acuerdo la verdad, buscó con sus tropas para encontrar la fuente de la juventud. Mucha gente lo busca porque busca alargar sus días, o ahí están los tratamientos. Pero ahora viene y dice la Biblia que la sabiduría da largura de días, dice, en su mano derecha. Miren qué interesante. Pero luego en su izquierda dice riquezas y honra. Como Salomón no estaba buscando las riquezas, no estaba buscando la honra, pero le vino como consecuencia de, como aquellos paquetes, ¿verdad? Que está, es que, mira, es que la hamburguesa ya viene así, ya viene con pan, carne, queso y lechuga y tomate. Eso incluye, ¿verdad? Todo el paquete. O el combo, ¿verdad? Mire, su combo le incluye papas fritas y soda. Igual es con la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría incluye riquezas y honra, dice. Ahora miren verso 17. Dice, sus caminos son caminos deleitosos, dice, y todas sus veredas, paz. ¿Se recuerdan lo que habla en el Nuevo Testamento? Dice, sin paz, dice, y sin santidad nadie verá al Señor. Pero hoy el mundo no tiene paz, comenzando por la paz interior, ¿verdad? Dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras entre vosotros? Dice, codiciáis y ardéis de envidia, dice, pedís y no tenéis porque pedís mal, dice. Entonces habla que el mundo ha perdido la paz. Aparte de lo que pasa en Oriente Medio, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en otros países, pero muchas veces la primera paz que se pierde es la paz interior, ¿verdad? Y entonces habla el Señor y dice, todas sus veredas son paz. Miren, riquezas, honra, paz. Qué rico esa paz, ¿verdad? De tener la paz de Dios en nuestras vidas. Jesús dijo, la paz os dejo, pero mi paz yo os la doy, no como el mundo la da, dice, yo os la doy. Miren verso 18, ella es árbol de vida, dice, a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen, dice. Verso 19, Jehová con sabiduría fundó la tierra, dice, afirmó los cielos con inteligencia. Miren nuevamente cómo combina, porque habla sabiduría, ciencia, conocimiento, inteligencia, todos se van combinando. Y dice, con ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Andarás por el camino confiadamente, dice. Verso 25, verso 24, no tendrás temor. Verso 25, no tendrás temor de pavor repentino, porque Jehová será tu confianza. Ahora ahí se pone más interesante, ¿verdad? Porque ahora cuando empezamos a ver los beneficios de la sabiduría, ahora sí decimos, yo quiero sabiduría, ¿verdad? Pero dice, yo quiero sabiduría porque quiero tener riquezas, porque quiero tener honra, porque quiero tener larga vida, porque quiero tener vida abundante. Pero miremos ahora entonces cómo comienza la sabiduría y vayamos a Proverbios 1:7, aquí atrás, un par de capítulos. Proverbios empieza hablando y dice el verso 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, a los jóvenes inteligencia y cordura, el sabio oirá y aumentará el saber, dice, para entender el proverbio y palabras de los sabios, dice. Pero entonces llega el verso 7 y dice, el principio de la sabiduría, dice, es
el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, ahí en ese versículo se pone bastante fuerte, porque el temor a Jehová no es tenerle miedo, ¿verdad? No decir, uy, es como dijo aquel que le dieron los talentos, ¿verdad? Es que yo sé que tú eres un hombre duro, que cosechas donde no has sembrado, y tenía un concepto equivocado de Dios y tenía un miedo a Dios, no un temor a Dios, ¿verdad? Entonces, el temor a Dios, dice en otro versículo, es apartarse del mal, dice. Quiero leer ese versículo. Pero dice, ese principio de la sabiduría es que cuando nadie nos ve, cuando estamos solamente nosotros, no está ningún hermano de la iglesia, no está nuestro líder para que rindamos cuentas, solo el Señor en lo íntimo. Por eso dice la Biblia que Dios ama la verdad en lo íntimo, dice. Pero ahí es donde podemos estar fallando muchas veces, ¿verdad? En lo íntimo. Porque dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice. Porque el corazón, al primero que engaña o podría engañar, es a nosotros mismos. Es haciéndonos creer algo de nosotros que no somos, ¿verdad? Por eso en Apocalipsis también le dice a una de las iglesias, tú dices, yo soy rico y no tengo necesidad de nada, mas yo te digo que eres un pobre y miserable, le dice. Entonces, él tenía un concepto de sí, esta iglesia tenía un concepto de sí, pero Dios estaba viendo y discerniendo y decía, no es lo que realmente es. Entonces, en el temor al Señor es de saber que tenemos que rendir cuentas a Él, es un temor reverente. Es decir, como quisiera agarrarme este lapicero que está aquí mal parqueado, ahorita que nadie me está viendo, pero hay alguien que me está viendo. Ese es el temor al Señor, ¿verdad? Y entonces, ese temor es el principio de la sabiduría. Ahora acompáñenme a Proverbios 8. Porque yo le decía al Señor, bueno, Señor, ayúdanos a alcanzar sabiduría. Ayúdanos a ser sabios, ¿verdad? A poder ser prudentes. Aquí en Proverbios menciona y dice, si eres sabio, la discreción velará por ti, dice, a ser discretos, ¿verdad? Y entonces, ¿pero cómo lo vamos a encontrar? Si dice que pocos la encuentran, pues primero, tener temor al Señor, ¿verdad? Ese es el principio de la sabiduría. Y luego viene, y en el capítulo 8, versículo 1 dice, ¿acaso no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Nuevamente están juntos, ¿verdad? No está solo sabiduría o solo conocimiento, sino están juntos. Pero miren, dice, quiere decir que la sabiduría anda buscando y clamando, dice, la sabiduría clama y la inteligencia da su voz. Y luego dice, en las alturas, junto al camino, dice, no se esconde, no se pone en lugares bajos, se pone en lugares notorios, sube a la altura, en las encrucijadas de las veredas se para, dice. ¿Cuáles son esas encrucijadas? Cuando decimos, bueno, ¿a dónde cruzo? ¿A izquierda o a derecha? Ahí está la sabiduría, dice, cuando tenemos que tomar decisión. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, dice. No se anda escondiendo. A la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, dice, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros necios, entrad en cordura, dice. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad
y la impiedad abominan mis labios, dice. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Está hablando la sabiduría y está explicando, llamando a los hombres, y dice: recibid mi enseñanza y no la plata, dice, ciencia antes que oro escogido, dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Ahora, ¿qué cosas deseamos nosotros a veces? Miren, a veces vienen tantos deseos a nuestra vida, ¿verdad? Como decía aquel anuncio, un anuncio que había antes, ¿verdad? Casas, carros, sueldos, puntos, decía, ¿verdad? Pueden venir, pero ahora viene el Señor y habla acá en Proverbios y dice: todo cuanto puedes desear, eso que deseas, casas, carros, sueldos, puntos, no se puede comparar a la sabiduría. Pero entonces, ¿por qué no la encontramos? ¿Por qué pocos alcanzan la sabiduría? Miren, verso 12 dice: yo la sabiduría, dice, habito con la cordura, hallo la ciencia de los consejos. Aquí está lo que yo les mencionaba. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Pero miren lo que sigue después: la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, yo aborrezco. ¿No les ha pasado a veces que se juntan con algunas personas y empiezan a hablar algo que molesta, ¿verdad? Y uno dice: ay, nos vemos al rato, ahí paso después. ¿Por qué? Porque fue molesto. Ahora miren acá, hay cosas que pueden molestar a la sabiduría y por la cual no puede estar con nosotros, dice. La soberbia, dice. Ser soberbios. Miren, a veces aún en el ministerio, ¿verdad? Aún en el evangelio, tristemente, ¿verdad? Se puede entrar soberbia por ser usado por Dios. Puede entrar soberbia por servir arduamente. Puede entrar soberbia por ciertas características, por tener la iglesia más grande, por tener el templo más grande, por tener la revelación más avanzada, por tantas cosas que entra soberbia, o puede entrar soberbia a nuestro corazón y hasta nos podemos volver arrogantes, ¿verdad? Dice acá. Entonces la sabiduría, dice, aborrece la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice. ¿Cuál será la definición de perverso? ¿Qué dice la RAE de perverso? Sumamente malo, que causa daño intencionadamente. Miren qué interesante. Entonces, una boca perversa, sumamente mala, que causa daño, ¿qué dice? Intencionalmente. Intencionalmente. También dice que corrompe las costumbres o el orden y estado habitual de las cosas. Ahora, eso aborrece la sabiduría. Entonces, si seguimos analizando nuestro corazón, podríamos decir: ay, Señor, qué bueno, por lo menos ya llevo los primeros 10 puntos para alcanzar la sabiduría. Verso 14, miren, quiero ir finalizando ya el día de hoy, pero dice: conmigo está el consejo y el buen juicio, dice. Yo soy la inteligencia. Ahora miren lo que sigue después: mío es el poder, dice. Porque miren, una persona puede tener mucha riqueza y no tener poder. Pero una persona puede tener poder, ese poder puede generar influencia, ese poder puede abrir puertas, ese poder puede tantas cosas, ¿verdad? Y entonces, y sigue después y dice: por mí reinan los reyes, dice, y los príncipes determinan justicia, dice. Ahora,
muchas veces vemos a veces gobernantes, ¿verdad? Que no, como dicen, no la hacen, ¿verdad? Y porque carecen de sabiduría. Pero no lo pensemos solo como presidentes, que hay muchos ejemplos, ¿verdad? Pensémoslo en personas que gobiernan empresas, en personas que gobiernan su casa. Porque aún dice la Biblia en otro versículo, y no lo apunté acá, pero dice, la mujer sabia, dice, edifica su casa, dice. Mas la necia, dice, con sus manos la destruye, dice. Y luego, para empatar el partido, dice, de los hombres, dice, a los hombres, dice, vivid sabiamente con ellas. Entonces, demanda la sabiduría, tanto para la mujer, para edificar su hogar, como para el hombre, de edificar su hogar. Ya no nos da tiempo para comentar, pero terminemos de leer acá. Y miren lo que dice acá. Dice, por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Ahora, ¿será que estamos amando la sabiduría? ¿Será que anhelamos la sabiduría? Así como cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios, anhelen los mejores dones. Señor, es que yo quiero el don de tocar guitarra, yo quiero el don de administrar, que hablábamos de que hay otras unciones, de otros fluides el miércoles, yo quiero tal don. Pero ¿será que de igual forma anhelamos la sabiduría? Miren, hoy en día muchos anhelan ser profetas o quieren ese ministerio de profeta, ¿verdad? Porque es un ministerio tremendo, ¿verdad? Tú la de la esquina allá, hoy en la mañana tú le decías al Señor tal y tal cosa y Dios te dice, empieza a llorar la gente, ¿verdad? Y todos se quedan asombrados porque es impactante el mover profético o los dones o esas unciones de revelación, ¿verdad? Y muchos lo anhelan. Pero ¿qué tal si después el profeta, aquel que hizo eso, carece de sabiduría y está ahí una hermana, hermano, mire, quiero orar, pero no tengo tiempo, perdone, ¿verdad? No actúa con sabiduría. El don y la unción se marchitó con la falta de sabiduría o con la falta de fruto, ¿verdad? Dentro de él. Y hoy sí termino porque se nos ha ido el tiempo. Porque miren lo que dice el verso 18. Y dice, las riquezas y la honra están conmigo, lo que veíamos antes. Pero lo que sigue me impacta más. Riquezas duraderas y justicia, dice. Porque muchas veces se pueden perder las riquezas. Dice, no pongas tus ojos en las riquezas, porque las riquezas toman alas, dice, y se van, dice, y desaparecen. Pero ahora viene el Señor, y yo así lo veo, y ¿saben cómo lo miro yo? Como que Dios nos dice, mira, yo quiero darte riquezas, pero riquezas que van a ser duraderas, que van a permanecer, porque ahora con la sabiduría, no solo la vas a saber administrar, sino que van a venir, como cuando dice la Biblia, y estas bendiciones vendrán, dice, y te alcanzarán. Entonces ya no es de que andamos buscando, es que aquel afán, aquella ansiedad, es que buscando, no, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros no queremos creerlo, ni arriesgarnos. No, es que, ¿cómo voy a buscar primero? Primero tengo que ver cómo pago esto. Y miren, entonces, riquezas duraderas, dice, y justicia. El verso 19. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Miren, yo conozco personas que acumulan oro, y qué bueno, porque es una gran inversión, ¿verdad? Yo conozco varias personas que ahí están y que este mes voy a comprar tal cosa
este mes voy a comprar. Y ahí están juntando una buena fortuna, porque eso en lugar de perder valor, va ganando, ¿verdad? Pero aquí dice, mi fruto, dice, es mejor que el oro. Mi ganancia, dice otra versión, es mejor que el oro refinado y mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré por en medio de las sendas de juicio para hacer, y hoy sí termino, miren, para hacer que los que me aman, dice, tengan su heredad y que yo los llene de tesoros, dice. Yo creo que Dios menciona los beneficios muchas veces, ¿verdad? Mira, traigo la sabiduría. Ah, gracias. No, pero es que mira, es que no te he explicado. La sabiduría trae riquezas y honra. A ver, ¿cómo está eso? Explíquenme. Riquezas duraderas. Ah, ya captó mi atención. ¿Por qué Dios lo menciona? Porque nos quiere demostrar el beneficio de que dice, antes de adquirir posesiones, antes de adquirir cualquier otra cosa, dice, adquiere sabiduría. ¿Y saben qué creo yo? Quiero pedirles que inclinen su rostro en esta mañana, pero ¿saben qué creo y siento fuertemente en mi corazón? Que Dios quiere darnos riquezas. Y no solamente riquezas materiales, pero también riquezas materiales. Y lo siento así bien fuerte. Ahorita que estaba finalizando, así bien fuerte. Y no es casualidad que estés aquí. Ni que ninguno de nosotros que estamos aquí. Porque Dios tenía esta palabra para nosotros y también para los que nos están escuchando. Porque dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero darnos riquezas sin sabiduría es un desperdicio, ¿verdad? Como cuando dice la Biblia, dice, no des las perlas, dice, a los cerdos, dice, porque las van a pisotear. Entonces, Dios quiere traer riqueza para nosotros. Y hoy ahí donde estás, es una voz muy fuerte, donde Dios dice, yo quiero traer riquezas espirituales. Habla la Biblia de las riquezas de su gloria. Habla la Biblia de riquezas en dones, en frutos, en abundancia. Pero Él quiere que adquieras sabiduría. Quiere que adquieras inteligencia, pero no la inteligencia del mundo. Quiere que adquieras ciencia, pero como dice el apóstol Pablo, no la falsamente llamada ciencia, sino esa que viene de Dios. Esa donde Dios, mira, yo quiero darte. Y se repite fuertemente, yo quiero darte, pero no puedo darte. Así como dice en el Nuevo Testamento, no se puede poner vino nuevo en odre viejo, porque lo arruina. Entonces Dios quiere poner algo nuevo, Dios quiere traer esas riquezas de su gloria, riquezas espirituales, dones, frutos y también lo material. Pero primero necesita que cada uno de nosotros esté preparado. Y una de esas preparaciones es adquirir sabiduría, adquirir conocimiento, adquirir inteligencia, adquirir ciencia. Pero esa ciencia que viene de parte de Dios, esa ciencia, ese conocimiento, esa sabiduría que nos aparta del mal, que nos hace tener temor a Dios, que nos hace saber que aunque nadie nos ve, Dios nos ve y que tenemos que entregar cuentas delante de Él. Esa sabiduría es la que Dios quiere traer sobre nuestra vida. Y hoy nos invita, así como dice, la sabiduría clama en los lugares elevados, en las entradas de la ciudad. Llama a los simples, dice, venid. Hay bendiciones. Y repite nuevamente, riquezas a su mano derecha y larga vida
a su mano izquierda. Señor, ayúdanos, papito, a tener un corazón genuino y sincero delante de ti. Hoy, como cuando tú pusiste delante del pueblo de Israel, que dijiste, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, y dijiste, elige la vida. Hoy el Señor nos habla y nos dice, elige la sabiduría, elige lo mejor, y lo demás va a ser añadido. Lo demás va a ser añadido. Gracias, papito, gracias por tu palabra en esta mañana.